Ella susurró, me duele al sentarme. El pueblo miró hacia otro lado, pero un hombre le creyó. El pueblo de Bells Hollow despertó lenta y polvorienta bajo el oro desvaído de una mañana de Nuevo México. Las campanas de la iglesia aún no habían sonado, pero el aroma a pan de maíz y a calor flotaba en el aire como una cortina de silencio. Al borde del patio de la capilla, Marianne estaba de pie con los brazos llenos de pesadas ollas de cocina. Su frágil figura se curvaba bajo el peso. Tenía 19 años, pero se movía como alguien del doble de su edad, cautelosa, silenciosa, evitando los pasos bruscos como si pudieran delatarla. Dentro de la cocina de la iglesia, la esposa del predicador ladraba órdenes mientras se limpiaba la harina del delantal. Las mujeres que preparaban la cena del domingo eran ruidosas y rápidas en juzgar, pero Marianne se movía entre ellas como un fantasma, sin decir nada, sin tocar nada más de lo necesario. Cuando se agachó para apilar leña cerca de la estufa, hizo una mueca, apenas un suspiro, apenas un sonido, pero fue suficiente. Una de las mujeres mayores, la hermana Darlene, se detuvo al pasar detrás de ella. ¿Por qué te mueves como una coja, niña? Marianne se levantó lentamente. Su voz sonó seca cuando habló. Me duele al sentarme. Solo eso, un susurro. La sala se quedó en silencio por un instante. Luego, la hermana Darlene esbozó una sonrisa tensa, demasiado educada para ser amable. Bueno, tal vez si no te encorvaras tanto, dijo, y siguió su camino. Las otras mujeres volvieron a su charla. Nadie preguntó qué quería decir. Nadie quería saber. Marianne regresó a fregar los escalones de piedra detrás de la capilla, donde podía respirar sin ojos que la observaran. Sus muñecas estaban en carne viva, y el dobladillo de su vestido estaba empapado. Se sentó por un momento en el borde del último escalón. Cuando sus caderas tocaron la piedra, se encogió con fuerza y se mordió el labio para no gritar. Una brisa levantó el polvo detrás de ella. Pensó que estaba sola hasta que escuchó el tintineo de una herradura golpeando la piedra al otro lado de la carretera. Bajo la sombra del toldo del herrero, un hombre se apoyaba en el poste, de hombros anchos, silencioso, observando. Su rostro era duro, tallado por el tiempo y el humo, con una barba salpicada de canas y ojos tan inmóviles que parecían estudiar sin pestañear. Caleb Rhee, la gente del pueblo lo llamaba un vagabundo, un solitario, un hombre que dejó de hablar el día en que su esposa y su hija murieron y no había desperdiciado aliento desde entonces. Marianne le sostuvo la mirada solo por un segundo, luego se levantó, se sacudió la falda y desapareció por la esquina. Esa noche, durante el servicio vespertino, se sentó sola al fondo de la capilla. Cada banco de madera estaba pulido y liso por los años de cuerpos que se habían apoyado en ellos, pero en el momento en que se sentó, un fuerte jadeo escapó de sus labios. No fue ruidoso, pero lo suficiente. Algunas cabezas se giraron. El predicador hizo una pausa, luego sonrió ampliamente y habló más fuerte, ahogándola en el ritmo de su voz. Marianne miró sus manos, cruzadas en su regazo, temblándole ligeramente. En sus nudillos había marcas finas como quemaduras de cuerda descoloridas. Miró hacia la salida y, justo afuera de la puerta, vislumbró un sombrero de ala ancha en el crepúsculo. Caleb, apoyado en el poste de enganche, con los brazos cruzados, inmóvil. No había entrado, pero tampoco se había ido. Dentro de la capilla, el pueblo cantaba himnos en armonía. Afuera, un hombre permanecía inmóvil en el polvo, observando lo que todos los demás se negaban a ver. El reverendo Silas Cout se alzaba alto detrás del púlpito, con las manos firmemente apoyadas en los lados de su Biblia encuadernada en cuero. Predicaba con fuego en el pecho y una sonrisa afilada por la disciplina. Para el pueblo, era un hombre de gran devoción, una luz guía en un lugar que se aferraba a sus rituales como un barco a un ancla. Había bautizado a todos los niños de Bells Hollow durante las últimas 2 décadas. Había enterrado padres, casado hijas y nunca se había perdido un domingo. También era dueño de la chica que barría sus suelos. Marianne había vivido en la habitación trasera de la casa de los Cout desde los 14 años, después de que sus padres murieran de fiebre durante el mal verano. El reverendo la había acogido por misericordia, como a menudo le recordaba, pero no había misericordia en el rincón oscuro donde dormía, solo una cuna sin colchón y un lavabo oxidado donde se lavaba en silencio. La esposa del reverendo, Lucille, dirigía la casa con la severidad de una alcaidesa de prisión. Elogiaba la humildad de Marianne a las mujeres de la iglesia, la llamaba dulce y agradecida, pero en casa, Lucille le corregía la postura con el reverso de un cucharón y castigaba la lentitud frotando sal en los nudillos raspados.
Esa noche, después del servicio, Marianne regresó sola a la casa de los Cout. El reverendo se quedó para una reunión con la junta de la iglesia. Entró por la puerta trasera, sus manos aún con olor a cera de vela y ceniza. En la tenue cocina, Lucille estaba cosiendo la cubierta de un himnario, sin levantar la vista mientras hablaba. «Nos avergonzaste», dijo, gritando en la iglesia como un perro herido. Marianne no dijo nada. «Necesitas aprender a quedarte quieta. Necesitas aprender que el dolor es parte de la obediencia». Marianne seguía sin decir nada. Lucille dejó su aguja. «Ve a tu habitación. Mañana fregarás los escalones de la capilla antes del amanecer. Tal vez arrodillarte te recuerde para que estás aquí». Marianne subió las escaleras que crujían, cada paso un eco de tensión en su espalda y muslos. En la habitación del ático, se acurrucó contra la pared, agarrando su manta raída, las rodillas pegadas al pecho. Por una grieta en el tejado, una estrella parpadeó en la distancia. No rezó, no lloró, solo permaneció despierta. Y más allá de los límites del pueblo, bajo el resplandor de las brasas moribundas, Caleb se sentó en su porche, puliendo una herradura con movimientos lentos y deliberados. Sus manos estaban ennegrecidas por años de ceniza y acero, pero se detuvo de vez en cuando, mirando hacia el sur, hacia la capilla, como si escuchara algo que nadie más podía oír. El viento sopló desde la pradera como un suspiro, demasiado cansado para hablar. A la luz tenue de la mañana, Caleb ya estaba en la fragua detrás de su cabaña, avivando las llamas del carbón con un ritmo lento y practicado. Sus manos, quemadas y callosas, se movían sin necesidad de pensar. No había hablado en días, no necesitaba hacerlo. El fuego sabía lo que quería decir. El golpeteo del martillo contra el hierro rompió el silencio, pero solo por un momento, mientras el acero tomaba forma bajo su voluntad. La mente de Caleb volvió a la chica de la capilla, la forma en que se movía como si su propio cuerpo la traicionara, la forma en que el dolor brillaba bajo su piel como moretones bajo un vestido de domingo. Había visto ese tipo de dolor antes, en la guerra, en mujeres que aparecían en la puerta trasera del fuerte suplicando pan y silencio, en su esposa una noche de invierno cuando la sangre y la vida se le escaparon más rápido de lo que él pudo retenerlas. Pero sobre todo, en su hija. Su nombre había sido Rose. Tenía voz suave y curiosa, con cabello como seda de maíz y la costumbre de dejar flores silvestres en su yunque. Murió a los 7 años, atrapada en una fiebre que se llevó a la mitad del condado. Caleb la había enterrado él mismo bajo el cedro cerca del pasto, y cuando colocó la última piedra, dobló su voz en la tierra con ella. No había pronunciado más que un puñado de palabras desde entonces. Ahora, casi 15 años después, algo en Marianne había revuelto esa tumba dentro de él. De vuelta en el pueblo, Marianne estaba arrodillada frente a los escalones de la capilla, fregando con lejía y un cepillo de cerdas duras. La piel de sus manos estaba rosada e hinchada, sus dedos agrietados y sangrando. Su vestido, raído por los codos, se había empapado de las rodillas para abajo. Cada vez que ajustaba su postura, se encogía ligeramente, pero nadie se detuvo a notarlo. Trabajaba sola, mientras el pueblo bullía a su alrededor. Los hombres movían barriles, las mujeres cambiaban huevos por tela y los niños perseguían perros por la calle. Nadie le ofreció agua. Nadie preguntó por qué una joven estaba fregando escalones de piedra de rodillas antes del desayuno. Cuando el reverendo Cout pasó con las manos cruzadas a la espalda, sonrió como si estuviera orgulloso. «La obediencia trae bendiciones, hija», dijo. Marianne no respondió. No levantó la cabeza, solo siguió fregando. Al otro lado de la carretera, cerca de los postes de enganche, Caleb permanecía en silencio junto a su carreta, una mano en la correa gastada de un saco de pienso, la otra apoyada en su cadera. Su caballo resopló suavemente a su lado, pero él no se movió para atarlo. La estaba observando. Sus ojos se encontraron por un instante. Los de ella, planos, agotados, suspicaces. Los de él, ilegibles. Ella apartó la mirada primero. Dentro de la tienda, Caleb compró una cuerda y un saco de clavos. El tendero preguntó, «¿Construyendo una cerca, señor Ri?» Caleb no respondió. Dejó caer 2 monedas de plata en el mostrador y se fue. Esa noche, mucho después de que las calles se hubieran vaciado, Marianne se sentó en el suelo de su habitación en el ático, con los brazos alrededor de las piernas. Su cuerpo le dolía con un fuego sordo y persistente. Sus ojos miraban fijamente el techo deforme sobre ella, donde un clavo colgaba medio clavado en la viga. Una araña se movía silenciosamente sobre él. En su porche,
Caleb miraba las llamas de su hoguera. La cuerda de antes yacía enrollada a su lado, intacta. En su regazo, un viejo cuchillo de caza estaba medio afilado. Su pulgar trazó el filo lentamente, sin cortar, solo recordando. Recordaba lo que se sentía llegar demasiado tarde. Recordaba el silencio y cómo te entierra con los muertos. Y ahora, por primera vez en años, sintió algo más, un instinto viejo y oxidado que surgía, la necesidad de proteger y el miedo de que este pueblo volviera a mirar hacia otro lado. A la mañana siguiente, justo antes del amanecer, el pueblo cobró vida bajo el cielo del color de un pergamino viejo. Bells Hollow siempre despertaba temprano, como si solo la luz del día pudiera limpiar lo que quedaba de la noche anterior. Pero el aire de esa mañana llevaba una pesadez que ni siquiera el sol podía levantar. Marianne estaba en la bomba detrás de la capilla, llenando un cubo de metal con manos temblorosas. Sus nudillos estaban envueltos en lino ahora, y un ojo mostraba el rastro desvanecido de un moretón bajo el maquillaje ligero. Llevaba el mismo vestido azul del día anterior, seco, rígido y remendado en la cintura. Su cuerpo se movía más lento de lo normal, pero su silencio permanecía inalterado. Dentro de la capilla, el reverendo Cout practicaba su sermón, leyendo en voz alta con suave intensidad sobre la sumisión y la gracia. Nunca mencionó la justicia. Rara vez lo hacía. Mientras Marianne pasaba por la calle principal con su cubo, Caleb se interpuso en su camino. Había llegado temprano, demasiado temprano para que fuera casual, y se quedó cerca del abrevadero como si inspeccionara la carpintería. Cuando lo vio, se puso rígida, casi soltando el asa. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. Su voz era áspera, profunda, rara vez usada. Marianne no levantó la vista. Siguió caminando, pero Caleb se giró para seguirla, solo 2 pasos. No la alcanzó, no la presionó, solo dijo: «No tienes que quedarte callada». La voz de la verdad. Ella se quedó inmóvil. Luego, sin volverse, respondió apenas por encima del sonido del viento: «Asterisco, asterisco, eso fue lo que le dijeron a la última chica». Asterisco, asterisco, y siguió caminando. Caleb permaneció inmóvil un largo rato después de eso. Más tarde esa mañana, caminó hacia la oficina del sheriff, el eco de sus botas resonando contra las tablas de madera. El sheriff Myron Ensley estaba recostado en su silla con un palillo en la boca y un rifle sobre el regazo. Levantó la vista, sin sorpresa. «Bueno, por mi vida. Caleb rí en el pueblo 2 veces en 2 días. Debe ser el fin de los tiempos». Caleb no dijo nada al principio. Luego, la chica de la capilla. «Está herida». El sheriff enarcó una ceja. «¿La chica? ¿Te refieres a Marianne, la pupila del reverendo? No está bien. ¿Es eso lo que te dijo?» «No. No tuvo que hacerlo». El sheriff masticó su palillo. «Escucha, sé que has estado solo por años y respeto a un hombre que se mantiene apartado. Pero si vienes aquí con chismes sobre un predicador y su esposa, gente que alimenta a esa chica y le da techo, sin pruebas». Se inclinó hacia adelante. «Te vas a convertir en la comidilla del pueblo, y no en el buen sentido». La mandíbula de Caleb se apretó, pero no dijo nada. El sheriff Ensley suspiró. «No te metas en cosas que no entiendes. A veces, mantener la paz significa dejar las cosas como están». Caleb se dio la vuelta y se fue. Para el final de la tarde, la noticia se había extendido en susurros. Caleb se había interesado en la chica, estaba entrometiéndose, que tal vez los años de soledad le habían ablandado la mente o, peor aún, la habían trastornado. Dentro de la casa de los Cout, Marianne estaba junto a la ventana con las manos apoyadas en el marco. Había visto a Caleb hablando con el sheriff. No sabía por qué eso importaba, pero de alguna manera lo hacía. Esa noche, cuando la casa se quedó en silencio y las lámparas de aceite se apagaron, Marianne no durmió. Yacía inmóvil en la oscuridad y susurró una sola frase en el vacío: «Asterisco, asterisco, por favor, no dejes de notar». Asterisco, asterisco. Almohadilla, almohadilla, un eco de dolor. El olor a hierro y aceite aún permanecía en la ropa de Caleb mientras estaba de pie junto al corral, mirando más allá de las colinas con una postura tallada en piedra. No había comido desde el día anterior. El hambre no lo visitaba a menudo, al menos no la que venía de la comida. Dentro de su granero, colgado junto a la puerta, había una mochila que no había tocado en años, una que una vez contuvo los lazos para el cabello de su hija y el caballo de madera que le había tallado para su 6º cumpleaños. Esa mochila volvería a viajar con él, pero no hoy. Seguía escuchando su voz, la voz de Marianne, baja, seca, honesta.
Eso fue lo que le dijeron a la última chica. No había sido dicho por lástima. Era una confesión, una súplica silenciosa envuelta en una advertencia. Caminó hacia su yunque y encendió la fragua, no para trabajar, sino para pensar. Las llamas lo ayudaban a pensar. El fuego no mentía, o consumía o no. Al otro lado del pueblo, Marianne estaba descalza en el patio sucio detrás de la casa de los Cout, tendiendo la ropa bajo el pleno sol del mediodía. Las cuerdas temblaban en el aire seco, vestidos y delantales balanceándose como brazos fantasmales. Detrás de ella, la puerta trasera se abrió con un crujido. «Todavía tienes fuerzas para levantar la ropa blanca», dijo la voz de Lucille Cout. «Supongo que no tienes la espalda rota». Marianne no respondió, simplemente extendió la mano para coger otra sábana. «¿Crees que porque un herrero levantó las cejas el mundo va a cambiar?» Lucille dio un paso adelante, su voz ahora más baja. «Déjame decirte algo, chica. Hombres como Caleb Ri vienen husmeando cuando quieren arreglar algo roto. ¿Crees que te ve a ti? Él ve una carga». Marianne se giró ligeramente. Su voz era tranquila, pero ya no temblaba. Asterisco, mejor ser una carga que un fantasma. Asterisco, Lucille la abofeteó con fuerza en la boca. Sin previo aviso, sin pausa, solo el sonido de la palma contra la piel y un golpe tan fuerte que podría haberla roto. Marianne no cayó. No corrió. Simplemente dio un paso atrás, se limpió el labio con el dorso de la mano y regresó a la sábana. Lucille no dijo nada más. La confrontación y la fuga. Caleb llegó al pueblo esa tarde, no a caballo sino a pie. Caminó por el largo camino, lento y deliberado, sin hablar con nadie, sin mirar a las caras que pasaban. Pasó por el salón, la oficina de correos, la barbería. Cada hombre en la acera lo notó, y también cada mujer detrás de las cortinas. Fue directamente a la capilla. Las puertas principales estaban abiertas. La luz salía por los escalones que Marianne había fregado. Dentro, el reverendo Cout estaba ajustando los himnarios para el sermón del día siguiente. Su rostro se iluminó con una sonrisa falsa cuando vio a Caleb. «Hermano Ri», dijo, «un raro honor. Ha venido en busca de oración». Caleb dio un paso adelante, deteniéndose a solo un pie del púlpito. «No». La sonrisa se desvaneció. «Entonces, ¿qué lo trae a la casa de Dios a esta hora?» Caleb miró a su alrededor lentamente. Ella no debería estar bajo su techo. El reverendo se puso rígido. «Le ruego me perdone. Usted no la alimenta, no la cobija. La mantiene como penitencia, como un perro que se encoge cuando levanta la mano. Ahora escúcheme. Ya he visto suficiente». El silencio que siguió fue denso y abrasador. Cout se ajustó el cuello. «Está pisando terreno peligroso, hijo». Caleb retrocedió hacia la salida. «Enterré a mi hija bajo un cedro en Rievac Hill. Ni una sola vez se encogió cuando levanté la voz. Así es como sé lo que no es el amor». Y con eso, abandonó la capilla. No vio la figura escondida justo dentro del vestíbulo, Marianne, su cuerpo pegado a la pared interior, los puños apretados a los costados, la respiración entrecortada. Por primera vez en 5 años, alguien había dicho en voz alta lo que ella solo se había atrevido a pensar. Y resonó dentro de ella como un trueno que prometía lluvia. Era casi medianoche cuando Marianne empacó la caja. Lo hizo lentamente, no por vacilación, sino porque cada hueso de su cuerpo le dolía como si recordara demasiado. En la tenue luz del ático, envolvió su chal alrededor de una pequeña lata de ungüento, del tipo que usaba cuando los moretones eran demasiado profundos para que la tela los ocultara. Añadió una aguja de coser, una Biblia con las páginas suaves por el uso en el Salmo 71 y una fotografía descolorida de sus padres, arrugada por la mitad donde la había doblado demasiadas veces. No había zapatos, solo un pañuelo, un puñado de monedas y un solo cepillo para el cabello con dientes rotos. Cerró la caja, la ató con hilo y se deslizó descalza por las escaleras, con cuidado de no dejar que la madera gimiera bajo ella. En la sala, Lucille roncaba en su mecedora, con la boca abierta, un vaso de whisky a sus pies. El reverendo no estaba en casa, en una de sus llamadas de consejo, aunque Marianne sabía que a menudo regresaba después de medianoche, oliendo a humo de pipa y perfume de rosas, murmurando escrituras que nadie había pedido. En la puerta, hizo una pausa. Luego, se agachó, colocó la caja con cuidado en el umbral y metió una nota doblada debajo del hilo. Su letra era pequeña y firme. Asterisco, si algo me sucede, por favor, entregue esto al hombre que se dio cuenta. Asterisco, no la firmó. No tenía que hacerlo. Y luego se deslizó hacia la oscuridad.
Un refugio inesperado. Afuera del pueblo, las nubes rodaban sobre la luna como secretos demasiado pesados para guardar. Caleb estaba junto a su fragua, afilando la última de sus hojas. El sonido del acero contra la piedra era constante, un golpe tras otro, sin prisa, sin pausa. No era un hombre que esperara señales, pero algo dentro de él se agitó como una mula que presiente una tormenta. Cuando escuchó el golpe, no fue fuerte, solo 2 toques, vacilantes. Abrió la puerta y la encontró allí. Marianne, empapada por la niebla, el cabello pegado a su rostro, el vestido arrugado y rasgado en el dobladillo. Sus ojos no lloraban, pero tenían la mirada de alguien que solía hacerlo. «Lo siento», susurró. Caleb se hizo a un lado sin decir una palabra. Dentro. Un refugio inesperado. Le puso una manta alrededor de los hombros y vertió agua tibia en un recipiente. Ella no se resistió cuando él le tomó la mano y le revisó las muñecas, no se inmutó cuando él le entregó una taza de caldo, no volvió a hablar esa noche. No hasta que el fuego se apagó y el silencio entre ellos se sintió menos como distancia y más como refugio. «Lo dejé todo», dijo ella. «Bien», respondió él. Ella lo miró. «Eso es todo lo que dirás». Caleb le sostuvo la mirada. A veces irse es más ruidoso que gritar . Ella sonrió, pero solo un poco. Luego apoyó la cabeza en el reposabrazos de la silla y cerró los ojos, no para dormir, sino para descansar en una habitación donde nadie le pedía nada. La reacción del reverendo. A la primera luz de la mañana siguiente, el reverendo estaba en el umbral de su casa, con su largo abrigo, mirando la caja junto a la puerta. Vio el hilo, la letra, el vacío del pasillo detrás de él. Lucille salió detrás de él, con el cabello recogido con fuerza. «Se ha ido». Coates no habló, simplemente recogió la caja y se giró hacia el camino. «¿Crees que fue ese herrero?», preguntó ella. Él hizo una pausa. «Creo que es hora de que el pueblo recuerde quién construyó esta iglesia . Su tono era tranquilo, demasiado tranquilo. Lucille entrecerró los ojos. «¿Vas a hacer un sermón de ello?». Él miró al frente, con voz de piedra. «No. Voy a hacer un ejemplo . El camino hacia la libertad». El camino que salía de Bells Hollow serpenteaba entre barrancos secos y álamos quebradizos, silencioso bajo el peso de las cosas no dichas. Marianne estaba sentada al borde del porche de Caleb, envuelta en su viejo abrigo del ejército, mirando el cielo como si éste pudiera responderle. No había pedido nada, ni comida, ni protección, ni simpatía. Y Caleb no había ofrecido palabras. Esa mañana le trajo café, fuerte y amargo, y asintió una vez cuando ella le dio las gracias. Eso fue suficiente. Dentro de la cabaña, la mesa estaba desnuda, excepto por la pequeña caja que Marianne había llevado en sus brazos, la que había recuperado antes del amanecer cuando se dio cuenta de que no podía dejarla atrás. Caleb no había preguntado qué contenía, nunca preguntaba cosas que no importaban. Alrededor del mediodía, el sonido de los cascos se levantó en la distancia, lento y deliberado. Caleb salió a recibirlo. Marianne se quedó sentada, tensa pero inmóvil. El sheriff se acercó con polvo en sus botas y sospecha en sus ojos. «Buenos días», dijo. «Hoy que tenías compañía». Caleb no dijo nada. El sheriff asintió hacia el porche. «Se rumorea que se fue de la casa del reverendo. Sabes que esa chica está bajo el cuidado de la iglesia. Ella no es propiedad». «No», el sheriff estuvo de acuerdo. «Pero en este pueblo, la reputación es moneda ***, y al reverendo Coates no le gusta que la gente le robe la suya». Caleb se cruzó de brazos. Él no se le debe nada que no haya ganado. El sheriff suspiró. «Mira, Caleb, solo tráela de vuelta. Deja que esto se calme». Caleb no parpadeó. «Ella se queda». Marianne se levantó lentamente, con voz firme. «No soy una fugitiva». El sheriff la miró, realmente la miró, y algo cambió en su expresión. Vio la leve hinchazón a lo largo de su mandíbula, las finas cicatrices a lo largo de sus muñecas, señales que no había querido ver antes . Ajustó las riendas. «Bien, pero les diré a ambos ahora, Coates no se quedará de brazos cruzados». Y con eso, se marchó. Esa noche, mientras el cielo se teñía de cobre, Caleb unció a su mula y su carreta. Marianne estaba de pie junto al granero, confundida. «¿Te vas?». Él negó con la cabeza. «Nos vamos. No quiero huir». «No estamos huyendo».
Asterisco asterisco estamos avanzando asterisco asterisco punto. Ella dudó, luego se subió al asiento junto a él. No dijeron otra palabra durante millas. Al pasar por el límite exterior del pueblo, Caleb metió la mano en el bolsillo de su abrigo y le entregó algo pequeño, un trozo de papel doblado. Ella lo abrió. Era un mapa, dibujado a mano, que marcaba un sendero hacia el sendero de Drai Creek, un lugar seguro. ¿Un refugio?, preguntó ella. No, solo espacio. Tengo amigos cerca del cañón, viejos camaradas del ejército. Nadie hace preguntas allí. Ella volvió a doblar el papel y se lo guardó en el vestido. Detrás de ellos, el pueblo se oscurecía, y dentro de la capilla, el reverendo Coates encendió una vela y habló en voz alta para nadie. Le advertí, murmuró, luego, más fuerte, a las sombras, creen que están a salvo. Asterisco asterisco, pero cada alma en este pueblo todavía responde a Dios. Asterisco asterisco colocó la caja de Marianne en el altar y sonrió. Almohadilla almohadilla el juicio del pueblo. El sol aún no había tocado el horizonte cuando la campana de la iglesia sonó, no para la oración sino para el asterisco asterisco juicio asterisco asterisco. El reverendo Coates estaba en los escalones delanteros de la capilla, con su atuendo completo de domingo, aunque solo era miércoles. Su abrigo estaba planchado, su cuello almidonado, su voz ensayada. La gente del pueblo comenzó a reunirse, incierta pero obediente. El reverendo rara vez los convocaba sin previo aviso y nunca en un día laborable. Eso solo los ponía nerviosos. Dentro de la capilla, la caja de Marianne estaba sobre el púlpito como una reliquia esperando ser bendecida o quemada. Lucille estaba al lado de su esposo, con la barbilla en alto, los brazos cruzados como una estatua. No había dicho una palabra a nadie desde que Marianne desapareció, pero ahora su presencia era más ruidosa que cualquier testimonio. Coates levantó la mano, los murmullos cesaron. Mi rebaño, dijo, nos encontramos en un momento de gran prueba. Señaló la caja. Esta chica, esta alma perdida y descarriada, fue acogida por esta iglesia. La vestimos, la alimentamos, y a cambio, ella ha dado la espalda a la palabra. Ahora se relaciona con un hombre que no se arrodilla en oración, que no paga el diezmo, que no teme el juicio. Dejó que las palabras resonaran, luego, más suave. Pero el Señor ve, y el Señor libra. El regreso y la verdad. Esa misma mañana, más allá de la cresta, Caleb y Marianne llegaron a una antigua granja enclavada entre álamos y arenisca. No era mucho, solo una casa con armazón medio podrido, un pequeño manantial y un granero destartalado, pero estaba lejos y era tranquila. Caleb dejó los suministros mientras Marianne exploraba el borde de la propiedad. Ahora se movía más lento, pero más ligera, como si el aire pesara menos allí. Podría arreglar las persianas, dijo. Caleb asintió. Las necesitaremos antes de las lluvias. Las lluvias no llegan hasta el verano. Él la miró entonces. ¿Piensas quedarte tanto tiempo? Marianne no respondió, pero su sonrisa dijo suficiente. De vuelta en Bells Hollow, el sheriff caminaba por los escalones de su oficina, inquieto. La gente del pueblo había abandonado la capilla, murmurando sobre el pecado, la reputación y el herrero que había corrompido a la chica, pero ahora había dudas, astillas de incertidumbre en los ojos de las mujeres, especialmente. El sheriff Ensley volvió a mirar hacia la iglesia, luego montó su caballo. No cabalgó hacia la capilla, cabalgó hacia Rieback. En el borde del cañón, el viento cambió, un halcón pasó por encima. Caleb sintió el cambio antes de que los cascos fueran audibles. Cuando el sheriff se acercó, Marianne se levantó del porche. No corrió. Ensley desmontó lentamente, con las manos levantadas. No vengo a buscar problemas. Caleb se quedó detrás de ella, en silencio. El sheriff los miró a ambos, luego metió la mano en su abrigo. Por un segundo, Caleb se tensó, pero lo que sacó no era un arma, era una carta, doblada una vez, manchada en la esquina. Encontré esto en la oficina del telégrafo, dijo el sheriff. Es de una chica que solía trabajar en la casa de Coates antes que Marianne, enviada desde un sanatorio en Abilene. Se la entregó. Marianne la abrió con dedos temblorosos. Asterisco asterisco si alguien aún escucha. No fui la primera. Por favor, créanme. Asterisco asterisco ella miró el papel, luego a Caleb, luego de nuevo al sheriff. ¿Qué hago con esto?, preguntó ella. El sheriff se aclaró la garganta. Regresa. Diles. Marianne negó con la cabeza. No me creerán. El sheriff la miró a los ojos. Tal vez no. Pero yo sí. Para cuando Marianne regresó a Bells Hollow,
Las calles se habían quedado en silencio de esa manera tensa y vigilante, como cuando los animales presienten una tormenta que nadie más ve venir. Caminaba junto al sheriff con la barbilla en alto, pero sus manos temblaban ligeramente bajo la carta doblada que aferraba a su pecho. Caleb no la siguió, se quedó atrás a petición suya, sabiendo que esta parte no era suya para luchar. Ella no había venido para ser defendida, había venido para ser escuchada. Algunas mujeres se detuvieron en sus porches mientras ella pasaba, una de ellas, la hermana Darlene, la primera que había ignorado sus palabras semanas atrás, bajó la mirada. En la capilla, el reverendo Coates estaba de nuevo en los escalones, como si no se hubiera movido desde la última reunión, pero su expresión vaciló cuando vio al sheriff escoltando a Marianne directamente hacia él. «¿Qué es esto?», dijo con voz aguda. El sheriff lo ignoró y abrió de par en par las puertas de la capilla. «Vamos a tomar testimonio aquí mismo, ahora mismo». La gente comenzó a reunirse de nuevo. La noticia se extendió más rápido que el fuego en la maleza seca. Al mediodía, los bancos estaban llenos de caras conocidas, algunas curiosas, algunas escépticas, algunas vacías de arrepentimiento. Marianne subió al púlpito lentamente. Sus pasos resonaron más fuerte que cualquier sermón que Coates hubiera dado jamás. No habló de inmediato, simplemente desdobló la carta y la sostuvo para que todos la vieran. Esto es de una chica que vivió en la casa del reverendo antes que yo leyó en voz alta. Las palabras sacudieron el aire como una campana de iglesia partida por la mitad. Él rezaba con nosotros por la noche y luego entraba en nuestras habitaciones. La verdad revelada. Cuando su esposa se dormía, nos decía que era la forma del Señor de poner a prueba la pureza. Jadeos se extendieron por los bancos. Marianne bajó el papel y miró a los ojos a aquellos que habían visto sus moretones y no habían dicho nada. Dije que me dolía sentarme, esperó. Y todos ustedes miraron hacia otro lado. No había fuego en su voz, solo una verdad tranquila que la hacía arder más profundamente. Coates dio un paso adelante, el rostro rojo. Esto es blasfemia. He servido a este pueblo, a esta congregación. El sheriff bloqueó su camino. Siéntate, Silas. Lucille Coates estaba en la parte de atrás, congelada. Una sola lágrima rodó por su mejilla, no por su marido, sino por ella misma. Marianne miró a la congregación. No estoy aquí para castigar a nadie. Estoy aquí para pedir algo más difícil. Les pido que no olviden. No otra vez. Dio un paso atrás. El silencio era ensordecedor. Luego, una por una, algunas mujeres se levantaron. La hermana Darlene, una joven viuda llamada Clara, incluso Lucille. Ninguna habló, pero se pusieron de pie. Afuera, Caleb esperaba junto a su carreta, con los brazos cruzados, los ojos fijos en las puertas de la capilla. Cuando se abrieron y Marianne salió, no estaba llorando. Tampoco sonreía. Simplemente caminó directamente hacia él. Se puso de pie, dijo ella simplemente. Él asintió. Bien. Detrás de ella, la campana volvió a sonar, pero esta vez no por la mano del reverendo. Sonó por la verdad. Un nuevo comienzo. La primavera se adentró en Bells Hollow ese año como una disculpa. La capilla permaneció abierta, pero los bancos estaban más vacíos que antes. El reverendo Coates había desaparecido al final de la semana, sin servicio, sin sermón, sin despedida. Solo una nota en su escritorio y un silencio que la congregación no se atrevía a cuestionar. Lucille cerró la casa y se fue del pueblo a los pocos días, con el rostro oculto bajo un velo de viaje. En su lugar, la hermana Darlene se hizo cargo del trabajo del altar, barriendo los escalones que Marianne había fregado una vez con las rodillas sangrando. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabían que algo viejo se había roto y algo nuevo había comenzado. Caleb le había ofrecido la cabaña a Marianne directamente. Incluso había despejado el desván donde se acumulaba el polvo del viejo equipo militar. Pero ella no aceptó. Todavía no estoy lista para descansar, había dicho. Quiero construir algo, no solo esconderme en algo hecho para otra persona. Así que, juntos, reconstruyeron la granja cerca de Dry Creek. Caleb martilló las vigas, Marianne colocó la primera piedra. Plantó hierbas en la parte trasera y remendó sus vestidos con retazos de lino azul. Los días de mercado, cabalgaba hasta el pueblo en su propio caballo. Ni una sola vez miró la capilla. No lo necesitaba. Unos meses después, durante la feria de verano,
La gente del pueblo se reunió alrededor de la plaza, como era tradición. Los niños tiraban de los pasteles de maíz, los violinistas tocaban viejos valses, los hombres intercambiaban herramientas y charlaban. Y entonces la vieron. Marianne, bajando de su carreta, con el vestido limpio, el rostro sereno. Llevaba una cesta de artículos cosidos a mano y los colocó en un puesto junto al del herrero. Asterisco asterisco, nadie se atrevía a ignorarla ahora. Asterisco asterisco.